Wow, vamos en el nombre de Jesús. Efesios. Gracias. Efesios capítulo 1. El título del mensaje es Su poder en mí. ¿Cómo es el título del mensaje? Qué lindo cuando podemos proclamar esto, ¿verdad? El poder de Dios en nuestras vidas. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahí tienen, Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 22. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿Cómo es la grandeza de su poder? Incomparable. No hay otro poder más grande. A favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo ¿a quién lo dio como cabeza de todo? A la iglesia. He leído una versión NBI porque me gustó la forma en que expresa este versículo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hizo fue justamente hacer énfasis a lo que es la doctrina del poder. La doctrina del poder de Dios para los hijos del Señor. Esto es exclusivamente para los hijos de Dios. No es para un asistente de iglesia. No es para un religioso. No es para una persona que nunca ha tomado una verdadera decisión por Cristo. Porque Cristo no se guía por lo que aparentamos. Cristo se guía y sabe lo que somos. Entonces, qué lindo es saber que este poder está destinado exclusivamente para los hijos de Dios. Y el versículo que leímos, ¿qué es lo que nos habla? Les voy a explicar en breves palabras y tratar de hacerlo bien sencillo. La Biblia habla de que hay una supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Me va siguiendo? Está la supereminente grandeza del poder de Dios. Esa supereminente, Reina Valera nos supo cómo traducir la palabra del poder excesivo cuando habla de la supereminente grandeza del poder de Dios. Esa supereminente o ese poder que exceda nuestro conocimiento fue el poder que le resucitó a Jesucristo entre los muertos. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Dígame algo, por favor, si no nos vamos a matar las 3. Amén, respóndanme, vamos a hacer algo interactivo. Ese poder tan grande le resucitó a Jesucristo entre los muertos. Entonces, cuando Cristo resucitó entre los muertos, esa supereminente grandeza de su poder tendría que haber ascendido con él a los cielos. Pero Cristo no quiso eso, sino que él dejó esa supereminente grandeza del poder, lo dejó a la iglesia. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor por eso? Amén. Por eso, cuando vos hablas mal de la iglesia, te estás boicoteando a vos mismo. Y hay gente que lo único que hacen es hablar mal de la iglesia. Y no entienden que la iglesia es la institución más grande que está sobre la faz de la tierra. Entonces, el diablo hace todo lo posible para que vos y yo no entendamos esto. Porque él no quiere que esa supereminente grandeza del poder de Dios para los que son de la iglesia, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia lo integramos nosotros,
que formamos parte del cuerpo del Señor. Cuando comenzamos la iglesia Ancleto, era una iglesia y nos reuníamos debajo de un árbol. Ahí comenzamos. Y era la iglesia del Señor. No tenía un edificio. Hoy sí ya tiene un lindo edificio. Tiene que ir a conocer y recorrer, puede hacer un tour por las iglesias que tenemos. Le va a hacer bien de repente. Así como está diciendo Santiago, saber un poco dónde se va la ofrenda de repente, ¿verdad? Entonces, esa supereminente grandeza al poder de Dios que le resucitó a Jesucristo, ¿acaso no te puede resucitar a vos? ¿Acaso no puede hacer una obra preciosa en tu vida? Amén. Pero Pablo hace énfasis en todo momento que ese poder es sola y exclusivamente para los hijos de Dios. Entonces, hoy tenés que salir ya como hijo de Dios. Porque nosotros no podemos vivir dando lástima. Nosotros tenemos que vivir en esa dimensión del poder de Dios. No somos incrédulos, somos aquellos que le tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, hoy nosotros lo que queremos es apuntar para un cierre glorioso de fin de año, para un cierre glorioso del 2023. Activar ese poder de Dios. Y muchísimos versículos. Yo me quedé groggy con tantos versículos que habla en donde Dios le transfiere el poder a su hijo, a su hija, para resolver, para moverse en situaciones. Y la pregunta es, ¿por qué si tenemos ese poder de Dios no activamos, hermanos? Es como tener un vehículo estacionado ahí en la cochera, no manejar, no tener el coraje de sacarlo y está allí y podemos hacerlo. Es como tener tantas bendiciones guardadas y lo archivamos. Vos y yo tenemos que activar el poder. Y hoy en esta mañana voy a hablar solamente de 4 cosas. Me costó mucho elegir porque hay como 15 cosas. En primer lugar, Dios te da el poder, ¿para qué? Digan conmigo, yo tengo el poder del Señor. Vamos, iglesia, bien fuerte. Yo tengo el poder del Señor para sanar mis finanzas. Los versículos que te voy a dar a la lectura, que voy a leer contigo, son versículos que justamente hablan de que Dios te da el poder. Amén. Acá está. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 18 y 19 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Qué te da Dios? Digan, ¿qué te da Dios? Acá no quieren, allá arriba a lo mejor quieren más esta promesa. ¿Qué te da Dios? Dios te da, Dios me da a mí como hijo de Dios el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, ahí habla otra vez el Señor. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y comenzás a negarle al Señor por culpa del dinero, si andamos detrás de dioses ajenos y comenzamos a inclinarnos ante ese Dios Mamón, el Dios de la riqueza, o a cualquier otro tipo de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Yo afirmo hoy contra vosotros, dice Dios, que de cierto pereceréis. Y no solamente está hablando de un tipo de muerte física. A muchos le llega la muerte física, claro que sí. Estamos hablando de muerte emocional, muerte espiritual, muerte matrimonial, muerte de la familia. Qué importante es entender que Dios me da el poder para hacer las riquezas. Pero para que yo pueda ver eso en mi vida, yo tengo que serle fiel a Dios. Tengo que obedecer al Señor. Muchos dicen, ¿por qué yo no veo eso? ¿Por qué yo no experimento eso? ¿Por qué yo solamente veo que Israel? Porque Israel entiende este principio. Israel es obediente a Dios. Israel, ustedes no van a encontrar un judío pobre en el mundo, hermanos. Porque ellos entienden el principio y ellos obedecen. ¿Y saben qué? Qué importante es serle fiel a Dios. Pero cuando Dios me da la riqueza, mi corazón va a ser probado. Porque la riqueza, digan conmigo, no es para que me maree con eso. Muchos ya se marean con la riqueza. Yo fui uno de ellos.
Y yo me fundí por culpa de haberme mareado con la riqueza. Tenía tantos ingresos que me mareé con la riqueza. Entonces lo que yo te estoy hablando es para decirte, cuidado con eso. Cuidado con eso. Séle fiel a Dios. Amén. Entonces, también el poder para hacer las riquezas es para que nosotros salgamos de toda situación de estrechez, para salir de esa situación de deuda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, qué importante activar el poder para hacer las riquezas. Entonces yo me voy a Dios, yo le clamo a Dios, yo le pido al Señor, yo le soy fiel al Señor y Dios va a comenzar a hacer su parte, porque ese poder, digan conmigo, ese poder está en mí por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ser obediente. Y aquí es donde el diablo hace todo lo posible. Y dentro de la casa del Señor hay muchos diablitos también, que justamente se mueven en esa dimensión de querer trabar el mover de Dios. Y algunos, lastimosamente, yo siempre digo, ¿por qué no hace la autoimplosión él solo? ¿Por qué no se funde él solo nomás? Si tanto no quiere ser obediente a Dios. Pero la persona desobediente, avara, que no quiere ser fiel a Dios, comienza a tratar de que otras personas tampoco lo hagan. Hola. Porque eso es estrategia del diablo. Porque él no quiere que vos y yo activemos el poder de Dios para hacer las riquezas. Si vos no estás de acuerdo, por favor, cerrá tu boca nomás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No vaya a ser canal de perdición y de dolor y de tristeza en otras vidas. Si uno es miserable solo. Pero ¿por qué tiene que tratar que todos sean miserables ante un Dios tan generoso? Y yo te hablo así porque tengo el derecho como papá de hablar así. Dios quiere abrir el poder para hacer las riquezas, pero sé obediente. Dios dejó la forma, Dios dejó cómo tiene que hacerse. Y eso no es algo que murió en el Antiguo Testamento, eso va por toda la Biblia. Eso habla el Señor Jesús. Eso habló en Mateo 23, que tenemos que seguir haciendo. Eso habló allá en Hebreo y muchísimos versículos. Malaquías 3:10, hay que ser fiel en los diezmos. Cuando yo pasé este momento, yo me fundí porque yo no daba todo lo que le correspondía al Señor. Ganaba tanto, hermanos, que yo decía, ya es suficiente lo que yo doy, voy a dar esta cuota. Pero no era mi diezmo. Y a mí no me podía pasar eso porque yo soy contador. Y el contador puede no entender de psicología, pero el contador entiende de números. Y a mí no me podía pasar. Y cuando yo me fui al Señor y yo comencé a enojarme y Dios me retó y Dios me dijo, ¿qué? Vos fuiste obediente, y comenzó a mostrarme cada caso de negocios, de contabilidades, de pagos que a mí me hacían y que yo no le fui fiel a Dios. Uno a uno. Entonces Dios dice, sé obediente. Y mira lo que Él te promete. Miren cómo es Dios, porque está activo el poder para hacer la riqueza. Si yo soy obediente, si yo traigo al alfolí, no es que reparto como quiero, al alfolí en la casa de Dios. Entonces, probame, dice Dios. Y ya se enseñó muchísimas veces que es la única vez que Dios no autoriza a probarle. Probame, dice Dios, si yo no te voy a abrir las ventanas de los cielos. Probame, dice Dios, si yo no voy a cumplir mi palabra de que yo te doy el poder para hacer la riqueza. Probame, dice Dios. Por eso muchos están terminando así el año. Porque quizás no tengas una estrechez económica, pero le estás robando a Dios en eso. Y eso traba la bendición en el hogar. Eso coloca el cielo de bronce sobre las vidas. Por eso muchos no pueden ver conversión de sus hijos. Por eso muchos no pueden ver sanidades. Porque cierran todo. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Entonces, no es que yo me duermo y digo, Dios me va a dar por las riquezas. No, la Biblia dice, te abrirá Jehová su mente sobre el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, porque está sobre tu vida el poder para hacer la riqueza.
Entonces, si mi mano no está siendo bendecida, si lo que yo estoy haciendo no está siendo bendecido, yo tengo que tener la capacidad de sentarme y decir, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy equivocándome? Ya no puedo más usar cámaras Polaroid ahora. ¿Cuántos saben lo que es la Polaroid? Ya pasó de moda. Entonces, de repente Dios te dice, cambia ya tu Polaroid. Ya no es más Polaroid, es otra cosa. Amén o no amén. Entonces, yo me voy y le digo al Señor, Señor, dame la estrategia. Dame, ¿qué tengo que hacer? Y Dios va a comenzar a bendecir la obra de mis manos. Porque Él así lo promete. No soy yo. Amén. La Biblia dice de que ahí tenemos el ejemplo de Abraham, un hombre que nunca se mareó con la riqueza. ¿Por qué lo que el ser humano, hermano? Una de las cosas más peligrosas que existe es que Dios le prospere a alguien y que nos mareemos. Abraham, dice la Biblia, él tomó la decisión, yo no me quedo en Egipto, yo no me quedo en este mundo, yo no me quedo en este ambiente da gusto, este ambiente, no, pero eso no es de Dios. Yo subo de Egipto, yo salgo de ahí, porque voy a ir, ¿qué cosa? A construir altar para Dios. Y todo el tiempo que Abraham iba en un lugar, iba en otro lugar, él construía altar para Dios. Él no le llegaba ni con su criado el Damaseno, que era fiel criado a su lado. Él mismo hacía el altar para Dios. Y conste que la Biblia dice que él era riquísimo. Y si la Biblia dice que él era riquísimo, es porque era riquísimo. Pero él nunca perdió el corazón de Dios. Él no se acercó a Dios solamente por su mano, por lo que Él le da. Porque la riqueza tiene esta bendición de poder pagar nuestras finanzas, de nuestras deudas. Amén. Pero cuando viene excesivamente, ahí se sabe de qué madera estamos hechos. Y Abraham nunca perdió el corazón. Por eso Dios no le tentó en un sentido. No es tentar, sino que no le probó con la riqueza. No le dijo, te voy a sacar toda la riqueza. Porque Abraham le iba a decir, sin problema, lleva al Señor. Y Dios se dio cuenta que la riqueza no era el centro de la vida de Abraham. Por eso le probó con su hijo, si estaba dispuesto a darle su hijo. Pero hay gente que solo le sirve a Dios si tiene riqueza o si le va bien. Dios te da el poder para hacer las riquezas. ¿Con qué propósito? Las riquezas son para que yo le sirva al Señor con más fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Deuteronomio 8:18, así dice Deuteronomio 8:19, para que vos y yo confirmemos. Entonces Dios me prospera, cada vez yo le sirvo más. Entonces Dios me prospera, cada vez yo le agradezco más. Entonces Dios me prospera y yo no coloco mi corazón ahí. Yo coloco mi corazón en servirle a Dios. Pero si yo por culpa de la riqueza ya no me congrego, ya para mí es anexo Dios, quiere decir que yo he entendido mal. Porque la bendición en sí no es pecado. El tener esa riqueza no es pecado. El pecado es el mal uso de las riquezas. Primera Timoteo 6:10 dice que por eso es la raíz de todos los males, por lo cual muchos hijos de Dios cayeron, dice la Biblia. ¿Cuánto van a cortar eso en el nombre de Jesús? Amén. Vos y yo tenemos que mandar un mensaje al infierno. Amén. El mensaje que tenemos que mandar es: aunque yo sea prosperado, yo no me voy a alejar de Dios y no voy a dejar de servirle a Dios. Al contrario, voy a servirle a Dios con mayor fuerza, porque es la bendición, digan conmigo, es la bendición de Dios la que me enriquece y no añade tristeza con ello. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que Dios va a bendecir tremendamente. Vas a tener un cierre de año glorioso. Esa bendición va a venir sobre los hijos fieles y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu finanza. Dios te abrirá su buen tesoro del cielo y derramará sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo y va a enviar la lluvia sobre las sequedades, va a enviar la lluvia sobre aquellos que estaban estancados, y Dios va a bendecir toda obra de tus manos y dejarás de pedir prestado y comenzarás a prestar y a bendecir a otros. Y Dios te va a levantar para ser
patrocinador de levantar obras nuevas, porque el interior, nuestras ciudades alrededor necesitan de gente que diga: yo voy a construir esta casa para Dios, como aquel centurión que dijo: yo voy a construir la sinagoga. Recibí esta palabra. Decirle que está a tu lado: deja de gastar en tonterías, porque es Dios el que te enriquece. Y vos y yo tenemos que decirle: Señor, yo quiero ser sabio. Segundo, Dios te da el poder ¿para qué? Levante su mano y diga: para transformar todas mis situaciones. ¿Cuántos dicen con fuerza eso? Levante su mano y diga: Dios me da el poder para transformar todas mis situaciones. ¿Es bíblico eso? Sí. La Biblia dice: irán de poder en poder. ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan conmigo: yo voy a ir. No solamente de poder, voy a ir de poder en poder, de poder en poder, de poder en poder. Dale un aplauso fuerte a Dios. Irán de poder en poder. Dios no solamente quiere darnos poder, Dios quiere que marchemos, caminemos. Así como utilizo la izquierda, la derecha. No voy a hacer izquierda, derecha, Santi. No te preocupes. Así como utilizo eso para caminar, así Dios quiere que cada paso que demos, poder en poder. Y me voy en el banco, estoy de poder en poder. Me voy en el gimnasio, estoy de poder en poder. Me voy al supermercado, estoy de poder en poder, porque el Señor está en mí. Y ahí se pone emisario del poder de Dios. Esta es promesa de Dios. Ahora, para que ocurra el versículo 7, ¿cuántos saben que viene primero el 5 y el 6? Qué gran revelación, ¿verdad? ¡Wow! Nosotros tenemos que terminar este año de poder en poder con gratitud en nuestros corazones, con victorias y con procesos bendecidos. No podemos terminar el año, hermano, con el mismo proceso con el que hemos comenzado. Yo vi una gran victoria esta semana y me gocé grandemente. Lo compartí con mis yernos, con mi hija, que estaban orando por una situación. Y para mí, y los grandes que ya saben. Pero qué lindo cuando nosotros podemos decirle: gracias, Señor, por esta victoria. Gracias, Señor, por este proceso bendecido. Y podemos mirar atrás y decir: yo vencí este proceso porque tengo el poder de Dios en mi vida. No es porque yo sea lo que soy. Es porque está, digan conmigo, es porque está el poder de Cristo en mí. Entonces, ¿cómo? Acá el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cómo yo cambio mi ambiente? ¿Cómo yo transformo mi ambiente? Esto yo aprendí del pastor José Satirio. ¿Cómo yo lo hago? Entonces, yo coloco en Dios mis fuerzas. De repente yo no tengo fuerzas, de repente yo no tengo ganas, de repente yo no tengo entusiasmo, de repente yo puedo estar un poco desilusionado, hermano, porque soy humano. Entonces yo le digo al Señor: Señor, yo necesito de vos fuerza. Y Dios dice: feliz, feliz de vos, que en una situación así vos colocás en mí tus fuerzas. ¿Y qué es lo que yo coloco si estoy desanimado? En síntesis, hermano, estoy colocando quizás 0 de fuerza, estoy colocando 0 de ganas. Pero Dios dice: ese 0 que me consagraste, yo lo hago todo, porque lo colocas en mí. Entonces, cuando yo estoy mal y yo quiero transformar mi ambiente, ¿qué es lo que muchas veces me pasa? Yo me retraigo, yo me enojo, yo me voy, yo me escondo. No, ahí es donde yo tengo que venir y decirle al Señor: Señor, yo coloco en ti mi fuerza, y a partir de ahora no va a ser mi emoción, mi corazón, digan conmigo, mi corazón va a estar en tus caminos. Ahí es la batalla, en donde tiene que primar lo espiritual por lo que vos sentís. Tiene que primar lo espiritual por lo que a vos te parece. Tiene que primar lo espiritual por lo que te dicen las comadres chismosas del barrio. Coloca en Dios tus fuerzas. Versículo 6. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que atravesar el valle de lágrimas. Dice: atravesando el valle de lágrimas. Dios no te va a sacar ese valle de lágrimas. Dios confía en vos.
de que vos no te vas a ahogar en un valle de lágrimas. Hay gente que se ahoga en un valle de lágrimas, hermano. ¿Usted vio a alguien que se ahogó en una lágrima alguna vez? Bueno, acá bíblicamente está. Acá está. Vos y yo tenemos que atravesar. No es una montaña, es un valle. El valle es el espacio geográfico que está entre dos montañas. Ahí está la montaña en el valle. Y vos mirán por aquel donde llegó, mirán por aquel que es feliz. Y vos estás en el valle. Y vos mirás a tu derecha, vos mirás a tu izquierda, las dos montañas, y vos estás en el valle. Y vos estás ahí hundido en esas lágrimas, pero vos tenés que atravesar. Decirle que está a tu lado, tenés que atravesar el valle de lágrimas. Por eso Dios a veces te deja en ese lugar. Porque yo quiero que otro me atraviese por mí. Que venga, no sé, con una lancha para que yo salga de allí. Porque ya lloré demasiado, ya está muy profundo mi lágrima. Pero Dios te dice, atravesase papá, atravesase mamá. Vos tenés que atravesar el valle de lágrimas. Entonces cuando yo atravieso en victoria el valle de lágrimas, yo lo voy a cambiar en manantial, dice otra versión. Yo lo voy a cambiar en un icuá de Dios, en un manantial que surja. Y se va a cambiar esa agua salada de mi lágrima por el manantial de Dios. Pero yo tengo que atravesar. Y ahí viene el versículo 7. Irás de poder en poder. Yo no saco de los pelos el 7. Yo tengo que pasar el versículo 5 y tengo que pasar el versículo 6 en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Yo, diga su nombre, no me voy a ahogar en mis lágrimas. Otra vez, en el nombre de Jesús, yo, Tito, no me voy a ahogar en mis lágrimas. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Yo voy a atravesar mi valle de lágrimas. Yo lo voy a vencer en Cristo Jesús. ¿Cuántos valles pasamos, amor? Muchos. El solo recordar me conmueve. Pero me conmueve de gratitud. Porque lo atravesamos. Y cuando vos atravesás, vos podés decir, valió la pena. Gracias, Señor, por el proceso. Y tus hijos van a ver que tienen un papá campeón, una mamá campeona, que son vencedores de valle de lágrimas. Pero si vos no vences, ¿qué testimonio vamos a dar, hermano? Salí si que la iglesia. Andate si que. Hacé lo que querés. No te ahogues allí. Digan conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es un poder o no que tenemos de nosotros los hijos de Dios? Que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. El mundano no puede decir eso. Cuando Evander Holyfield, en su tiempo que era cristiano, ¿cuántos saben quién es Evander Holyfield? Un gran boxeador que le noqueó y que a quien Mike Tyson le mordió y le comió parte de su oreja. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Él se convirtió. Y en aquel entonces Mike Tyson se volvió al Islam. Y entonces al final la gran pelea, la gente decía el cristianismo versus el islamismo. Y Evander Holyfield en su bata, no sé cómo es el nombre técnico, disculpen los boxeadores, ¿verdad? En su bata, porque entran con una bata y después se sacan para la lucha. Él tenía allí el versículo, Filipenses 4:13. Y fue muy grande su victoria. El invencible Mike Tyson perdió en esa pelea. Porque todo, digan conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, yo seré un vencedor de valles de lágrimas. A partir de ahora, no confiaré en mis propias fuerzas. Echaré mis propias fuerzas en las manos del Señor. Digan conmigo, echo fuera de mi vida toda depresión, toda amargura, toda tristeza, toda queja, toda desilusión. A partir de ahora, lo echo fuera. Y en Cristo Jesús iré de poder en poder. Otra vez, iré de poder en poder y venceré
para la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a terminar en victoria el 2023. Vas a terminar en victoria el 2023. Dios no va a cumplir tus caprichos. Dios va a cumplir su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que alineate a la voluntad de Dios. Tercero, Dios te da el poder. Este está poderoso para vencer fuerzas diabólicas. Levante su mano y diga: Dios me da el poder para vencer toda fuerza diabólica. Venga como venga, en el paquete que sea. Dios te da el poder para vencer fuerzas diabólicas. Aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad quiere decir exousia en griego. Es la autoridad concedida, es el derecho de usar el poder según se recibe. ¿Qué quiere decir? Dios me da el poder y Dios me da, diga conmigo, el derecho, vamos iglesia, el derecho de poder usar esa autoridad, porque Dios me da la autoridad. No es una autoridad que yo tengo intrínsecamente dentro mío, no, es una autoridad que Dios me da en Él. Entonces, yo tengo que entender esto. Dios me da la potestad, que es la autoridad, que yo puedo usar el poder según yo lo recibo. ¿Por qué dice según yo lo recibo? Porque es tan clara la palabra exousia. Porque muchos están en la iglesia pero no reciben porque no quieren. No ejercen, no habilitan, no quiere ayunar, no quiere orar, no recibe el poder de Dios. Entonces va matando el poder de Dios. Y en vez de tener un tomahawk, de repente como un armamento, uno tiene ahí, no sé, un calibre 22, una flechita. Pero cuando yo ejerzo y utilizo la exousia de Dios, entonces yo voy recibiendo el poder de Dios y Dios cada vez me va confiando más poder. Entonces con eso, con ese poder, yo tengo la autoridad para destruir las obras de Satanás. Amén. ¿Y qué autoridad? Acá está, versículo. Miren lo que dice la Biblia. De hollar, de pisar serpientes. La serpiente nos habla de tentación. La tentación ocurrió con una serpiente, un diablo disfrazado de serpiente en el huerto de Edén. Entonces yo ejerzo mi autoridad y yo digo en el nombre de Jesús, yo no voy a parar mi paso por culpa de una serpiente. No sea una serpiente en tu célula, no sea una serpiente en tu familia, no sea una serpiente en la casa de Dios. Y vos y yo tenemos que entender eso. Amén o no amén. Entonces yo vengo y digo en el nombre de Jesús, ninguna serpiente. La serpiente tiene la característica de estar normalmente al frente. Y cuando una persona va pasando por allí, la serpiente se para como para detener los pasos. La serpiente espiritualmente es algo el día enviado por el maligno para detener nuestros pasos. Y muchos están allí, no dan pasos, no se bautizan, no se congregan, vienen de tanto en tanto, no toman compromiso porque están allí con un hechizo de la serpiente que le detiene sus pasos. Porque una persona que va pasando y de repente ve una serpiente, uno dice, epa, cuidado, ¿sí o no? Ahora bien, la Biblia dice que también nos da la fuerza sobre el escorpión. El escorpión es un arácnido, forma parte de la familia de los arácnidos, que tiene como unas pinzas, unas tenacitas que normalmente muerden nuestro talón. Y tiene un veneno tan poderoso que anula el sistema nervioso. Y cuando el diablo consigue eso, anula todos tus nervios. Todos sabemos que todo se mueve. Nuestra fuerza motriz son nuestros nervios. Y cuando nosotros tomamos la autoridad, pisamos, ¿cuántos dicen amén? Yo le piso a la serpiente y yo piso todo escorpión y voy adelante en el nombre de Jesús. No va a ser afectado mi sistema nervioso espiritual. Yo voy a ir adelante. Y decirle a que está a tu lado, vas a dejar de ser nervioso también. Amén. Amén. Entonces, qué importante, hermanos. Qué importante entender la exousia de Dios. Y miren con qué lo compara el Señor, con serpiente y escorpión.
Entonces, Lucas 9:1, por eso el Señor cuando tomó a sus discípulos, Él tenía la autoridad. Pero Él les dice, yo no quiero que la autoridad se quede solamente en mí, porque yo voy a volver al Padre. Entonces, vengan acá discípulos, vengan. Si ustedes van a formar parte de mi equipo, ustedes tienen que tener, digan conmigo, poder y autoridad. Vamos, iglesia, poder y autoridad. Poder y autoridad. Entonces, ahí yo recibo y Dios me da ese poder y autoridad, pero según la ausencia, yo ejerzo según yo voy asumiendo, queriendo, recibiendo. ¿Me explico o no me explico, hermano? Entonces, yo recibo. Por eso hay gente que tiene más poder y tiene más autoridad. Inclusive hay gente que pasa un demonio y le dice a la célula, vení vos orá por los demonios, dice. Vos orás por los endemoniados. ¿Y por qué vos no orás? Vení, orá por favor para que salgan los demonios de la vida de mi hijo. ¿Y por qué vos no orás? ¿Por qué no está la ausencia de Dios sobre tu vida? No es porque Dios no quiere, es porque yo no voy recibiendo, porque yo voy negando. Pero la ausencia, la autoridad está sobre todos los hijos de Dios. ¿Cuántos van a moverse en el nombre de Jesús en esa fuerza espiritual? Dice la Biblia en Efesios 6:3, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que yo pueda resistir en el día malo. El que no tiene la armadura de Dios, entonces cualquier serpiente, cualquier escorpión, cualquier alacrán, y hermanos, viene. ¿Cuál fue el tema en estos días? El alacrán. Ñan de yucapata, el alacrán. Algunos alzaban su almohada para ver si no había alacrán en su cama. ¿Sí o no? Porque la gente vive con traumas. Pero la Biblia dice que yo tomo la armadura de Dios y yo me defiendo, amén. Y yo permito en el nombre de Jesús, agarro y tomo y cubro todo mi lomo con la verdad de Dios. Cubro toda mi frente, cubro toda mi espalda con la coraza de la justicia de Dios. Cubro mi mente, digan conmigo, cubro mi mente con la salvación de Dios. Ese es el yelmo de Dios. Cubro toda mi mente con la salvación. ¿Y cuál es el arma de Dios? El arma de Dios es el evangelio. Entonces mis sandalias, mis zapatos, mis calzados no dejan de anunciar el evangelio. Cada vez que vos paras tus pasos por culpa de un problema, cada vez que vos dejás de dar paso y no utilizás la sandalia del evangelio de la paz, estás siendo vulnerable para el maligno, porque eso forma parte también de la defensa del guerrero de Dios. Pero yo no voy a solamente resistir, yo como guerrero también tengo que contraatacar. Y Dios te dice, yo te doy la espada. Yo te doy la espada de la palabra para que vos te vayas, para que vos luches, para que vos derribes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben y se levantan en el nombre de Jesús? Y vamos a ir a nuestras casas a echar todo demonio. Vamos a ir a nuestras casas a echar todo lo que nos bendice. Vamos a echar en nuestras casas todo lo que de repente no corresponde en una casa de un hijo de Dios. Amén. Y si están viendo cosas indebidas, voy a cortar el cable en la pieza de mis hijos. Sí, ¿por qué? Porque vale más su salvación, vale más que darle el gusto a mi hijo. Todo lo que nos bendice yo lo voy a cortar, porque para mí lo más importante es su salvación. Amén o no amén. Y por último, para terminar, y después vamos a orar. Qué lindo. Diga conmigo, yo tengo el poder para recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder. ¿Dónde arranca todo? ¿Cuál es nuestra fuente, hermanos? Digan conmigo, el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes quédense, ustedes busquen, ustedes anhelen. Y no le dijeron a ellos, pero ¿por qué vos no orás nomás por mí? No es más fácil, ya que estuvimos acá 3 años y medio, nos comimos, le dejé a mi esposa, habrá dicho Pedro, tanto tiempo me fui detrás tuyo, tengo que comerme 40 días otra vez para orar ahora. Y Jesús le dice, sí, porque este es un poder que solamente se recibe cuando yo lo anhelo y cuando verdaderamente yo lo quiero. Yo me he comido años, hermano, que no recibía el Espíritu Santo. Me enojé porque Ruth recibió primero y yo decía, yo vine primero al reino de Dios. Yo nací en la casa de Dios. Ella, ay, jovencita, y yo vine primero. ¿Y por qué recibe ella primero? Yo me enojé.
Y me comí 2 años buscando, hasta que Dios me dio. Pero yo tuve que entender que no es por antigüedad, no es por tradición, no es por búsqueda. ¿Qué? 4 años, 2 nomás. 4 años. Vamos a arreglar en casa después. Pero qué importante, hermano, es tener búsqueda. ¿Saben por qué no se recibe este poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, iglesia, sean valientes, respóndanme. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Porque yo no busco. Porque yo no anhelo. Porque así como te vas a buscar la comida al mediodía, es una necesidad de repente para tu cuerpo. Así tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Señor. No te vas a perder eternamente por no tener el bautismo del Espíritu Santo. No, pero te privás de moverte en esta tierra sin el poder mayor, más grande que Dios da, que es el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, si el Señor Jesús lo dijo, es palabra mayor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Miren acá la Biblia, Saúl lo desperdició, Saúl recibió. Tenía un gran pastor llamado Samuel. Y Samuel le dijo, va a venir el Espíritu sobre tu vida, Saúl. Y vino. Va a venir con poder. Y vas a profetizar. ¿Y por qué el diablo no quiere que uno reciba el poder del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque somos mudados en otras personas. Dios nos transforma. Dios nos transforma. Y yo me muevo en ese poder de Dios. Y mi cosmovisión cambia totalmente. A partir de ese momento. Y Saúl recibió, pero lo desperdició. Y la gente decía, Saúl entre los profetas. Porque comenzó a profetizar. Comenzó a moverse en el poder de Dios. Y fue mudado en otro hombre. Y el tolongo desperdició. Porque vos tenés el bautismo del Espíritu y tenés que cuidar. Tenés que seguir hablando en lenguas. Tenés que seguir avivando el fuego en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para que se pudran las maldiciones. Por eso el diablo no quiere. Por eso el diablo te mete ahí en un sopor. Te mete ahí en un letargo espiritual. No, no hace falta. Así nomás. O me ema, ya da ya. La Biblia dice que cuando viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas, esa carga que está acá, sobre nuestra nuca, esa es la cerviz. En la nuca del buey se coloca el yugo para que pueda llevar adelante, empujar esa carga, empujar esa carreta. Y así también el diablo tiene un yugo. Y la Biblia dice que cuando recibimos esta unción, digan conmigo, esa carga va a ser quitada de mi hombro. Vamos, iglesia, esa carga va a ser quitada de mi hombro. Va a ser sacada el yugo de mi cerviz, ese yugo diabólico, esa raíz de iniquidad en tu familia, eso que vos viste en tu familia por tantos años, eso va a ser sacado y se va a pudrir todo a causa de la unción. ¿Qué va a hacer la unción? Va a pudrir, va a pudrir, va a pudrir, va a pudrir, va a pudrir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto en esta mañana dicen, yo voy a buscar en el nombre de Jesús? Y como conclusión, digan conmigo, yo no tengo, vamos iglesia, yo no tengo, fuerte, yo no tengo el espíritu de cobardía. Yo recibo, yo me moveré en el espíritu del poder de Dios, en el espíritu de amor, en el espíritu de dominio propio para la gloria del Padre. Cierre sus ojos. Vas a salir siempre con ese espíritu de cobardía después de todo el poder que Dios quiere darte. Este es un poder para valientes. Este es un poder para aquellos que dicen, yo Señor, no quiero terminar
el año 2023 huyendo de mi adversario, huyendo de mis enemigos. Quiero levantarme con ese espíritu de poder. Quiero levantarme con ese espíritu de guerrero. Quiero levantarme y ya no dar lástima. Ya no voy a correr por una enfermedad. Ya no voy a correr por una deuda. Ya no voy a correr porque un hermano no me saludó. Ya no voy a correr por ninguna de estas cosas. Sino que hoy me moveré en el espíritu del poder de Dios. Ese espíritu está disponible para ti. ¿Cuántos van a permitir la ausencia de Dios? La autoridad de Dios es para aquellos que quieren. A mí nunca el Señor vino para decirme, nunca me agarró del cuello de la camisa y me puso contra la pared. Tito, recibe la ausencia, recibí, o si no te mato acá. No. Él no obra así. Él obra para los que quieren. Él obra para aquellos que dicen, Señor, yo quiero pasar a ser perseguidor en vez de ser perseguido. Quiero pasar a contraatacar en vez de estar siempre dando testimonio de vivir atacado. ¿Cómo andás, mi hermano? En luchas que son muchas. Hasta riman todo. Hoy vamos a cortar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? ¿Cuántos van a pisar toda serpiente en esta mañana? Pero eso tiene que mostrarse por un cambio en tu vida. Eso tiene que mostrarse por un cambio en tu vida. ¿Vas a dar paso o no vas a dar paso? ¿O vas a estar siempre sentado allí nomás? Vamos a dar paso en el nombre de Jesús. Ahí está la serpiente. Y se levanta y saca su lengua y zigzaguea, saca sus dos lenguas y me zigzaguea. Yo lo voy a pisar en el nombre de Jesús. Viene el escorpión por detrás. Viene la traición por detrás. Viene para anular mis nervios por detrás. Yo lo voy a pisar en el nombre de Jesús porque tengo la autoridad del Señor. En esta mañana pónganse de pie. Y yo quiero llamar a los que así desean. Venga aquí adelante. Yo te animo en el nombre de Jesús. Si se ha trabado la finanza, hoy decirle al Señor, Señor, yo te pido perdón. A partir de ahora voy a ser obediente, voy a ser fiel a ti, Señor. Si hoy estoy pasando lo que pasé por culpa de que te he robado a ti, hoy voy a hacer restitución. Y hoy voy a decirle al Señor, Señor, yo voy a dar pasos en obediencia, sienta o no sienta, obedeceré, perdonaré, limpiaré los aires en el nombre de Jesús. Seré obediente en el nombre de Jesús. Y cuando yo me fundí por culpa de mi desobediencia, hermanos, traje dolor en la familia. Sufrieron mis hijas. Las que más llevaron ese impacto fueron Mariel y Romina. Mauricio era muy chico todavía cuando eso. Yo no tenía plata ni para comprarle después de vivir en esa holgura. El diablo de un porrazo sacó todo. No tenía plata ni para comprarle a veces para su ropita interior. Y yo dije, qué necio, qué tonto. Yo no quiero que a vos te pase eso en el nombre de Jesús. Y yo le dije al Señor, nunca más, nunca más. Y lo he cumplido. Pasaron más de 32 años de aquello. Y lo he cumplido. Y hoy puedo ver la fidelidad de Dios. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, yo no voy a poner mi corazón en las riquezas? En el nombre de Jesús, Dios quiere prosperarte tanto. ¿Y saben por qué Dios a veces no le prospera a alguien? Porque Él sabe que esa plata te va a hacer perder la cabeza. Y Él quiere verte salvo antes que rico ante los ojos del mundo. Vas a mandar un mensaje al cielo también diciendo, podés confiar en mí, Señor. Podés confiar en mí. Yo no voy a cambiarte a vos por la prosperidad. Yo no voy a cambiarte a vos por la bendición, Señor. Aquí estoy y yo voy a ser fiel a ti. Voy a seguir siendo obediente. Voy a seguir siendo una persona humilde. No voy a creerme por lo que tengo. Porque lo que yo tengo te lo debo a ti.